Entonces nosotros damos gracias a Dios, ¿verdad? Y hemos estado viendo, hermanos, que religión y evangelio no es lo mismo. Y muchas veces se entiende que el hablar de la Biblia es hablar del evangelio, ¿verdad? Que el hablar de Dios es hablar del evangelio. Que el hablar de Jesús es hablar del evangelio. Y nosotros, hermanos, por medio de la palabra nos hemos percatado que muchas veces podemos saber de Dios, muchas veces podemos hablar de Dios, pero si no nos hemos encontrado con Él, eso es tener una religión. Una persona que solamente habla de Dios, que solamente sabe de Dios, aprendió de Dios, pero no se ha encontrado con Dios, tiene solamente una religión. Y eso no es evangelio. Porque evangelio no tiene nada que ver con saber o aprender algo de Dios. El evangelio, hermanos, tiene que ver con que el hombre esté con Dios. Para eso vino Cristo. Y por eso es que hemos estado viendo que el Antiguo Testamento es una promesa del Mesías que había de venir. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Pero estos 39 libros tienen un solo propósito, ¿sí? Una de las características que tiene el Antiguo Testamento es que tiene más de 300 profecías. Y todas estas profecías hablan acerca del Mesías que había de venir. Por eso es que vemos desde el principio, desde el Génesis, ¿verdad? Y vemos en el Génesis 1 y Génesis 2 que mientras el hombre está con Dios, todo está bien. El hombre no tiene problemas, el hombre no tiene necesidades, el hombre está en la plenitud de Dios, está de acuerdo al plan de Dios. Pero sucede un problema en el Génesis 3:15, y cuando el hombre peca, ahora el hombre se separa de Dios. Y veíamos que el problema fundamental tiene que ver con Satanás, con el pecado y con la separación. Y entonces vemos que la razón de todo el Antiguo Testamento viene por causa del problema en el que el hombre cayó. Si no hubiera aparecido este problema en el Génesis 3, no existirían el Antiguo Testamento, no existirían 39 libros, ¿sí?, del Antiguo Pacto. Estos 39 libros vienen por causa del problema que sucede en el Génesis 3. En el Génesis 3:1 en adelante. Entonces vemos que Dios da, a partir del Génesis 3:15, Dios da la primera promesa, ¿verdad? Y Dios da la promesa del Mesías que había de venir de la simiente de la mujer. Pero vemos que esta es la respuesta para solucionar el problema que tiene que ver con Satanás. El hombre, cuando es engañado por Satanás, el hombre peca y ahora termina desobedeciendo a Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando peca el hombre es engañado por Satanás. Pero aquí podemos ver que ahora Dios no deja en ese estado del problema en el que el hombre cayó. No, Dios inmediatamente da la respuesta. Dios inmediatamente le muestra la solución al hombre para que el hombre pueda salir de este problema. Por eso es que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con la solución al problema en el que el hombre cayó. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas historias, vamos a encontrar muchos eventos, muchos acontecimientos, muchos personajes, pero son solamente anuncios, ¿sí? Son solamente señales, son solamente profecías de lo que el Mesías un día iba a venir a hacer. Por eso es que Dios inmediatamente da la primera promesa, ¿verdad? Y entonces veíamos que a partir del Génesis, todos los libros que tienen que ver con Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, y de ahí hasta el último libro de Malaquías, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, son solamente promesas de lo que un día el Cristo iba a venir a hacer.
Ok, entonces vimos el miércoles, ¿verdad? Que Dios da para el problema de Satanás. ¿Cuál es la promesa que Dios da? La simiente de la mujer, ¿verdad? Lo leemos Génesis 3:15 para retomarlo. Y de ahí continuamos con el siguiente punto, por favor. Génesis capítulo 3, por favor. Verso 15 solamente. A esta porción, hermanos, de la escritura se le llama protoevangelio. ¿Qué es protoevangelio? Dios está dándole el modelo al hombre de cómo un día el Cristo iba a venir y de qué manera tenía que morir. ¿Sí? Entonces vemos en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿A quién le está hablando aquí Dios? Le está hablando todavía a Satanás, ¿verdad? Y viene el punto, dice: y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, Dios está prometiendo que cuando venga el Mesías, que cuando venga la simiente de la mujer, Cristo iba a venir a una sola cosa. ¿A qué? A destruir a Satanás. Iba a venir a aplastarle la cabeza a Satanás, a la serpiente. ¿Por qué? Porque Satanás fue el que engañó al hombre para que el hombre terminara desobedeciendo y el hombre se separara de Dios. Entonces aquí veíamos que Satanás nunca está atacando al hombre para hacerle pasar un mal momento, ¿verdad? Para provocarle un problema o para llevarlo a que tenga alguna necesidad. No, Satanás no ataca al hombre de esa manera. Mucha gente piensa que Satanás anda detrás de la gente para llevarlo al vicio, para llevarlo a que no tenga dinero, para llevarlo a problemas, para que esté mal con su esposa, para que sus hijos estén mal. Y no. Aquí Satanás no atacó a Adán y a Eva y dijo Satanás: voy a traerle problemas a Adán con su mujer. No. ¿Qué fue lo que atacó Satanás en el primer hombre? Por eso es que el evangelio se tiene que empezar a ver desde el comienzo, porque si no tenemos una historia mal contada. Y por eso hoy tenemos la idea, a través de lo que hemos escuchado por mucho tiempo, que Satanás pues anda ahí como que trayéndole problemas a la gente, ¿verdad? Y no es así. Satanás desde el principio ataca a una sola cosa. Lo único que ataca a Satanás es al pacto, a la palabra. Porque cuando el hombre no está en la palabra, entonces el hombre no puede estar con Dios. Y si el hombre desobedece a la palabra, entonces el hombre no le queda más que morir, no le queda más que perecer. Por eso es que nos congregamos, por eso es que oramos, ayunamos, pero el hombre está pereciendo. El hombre va a una iglesia y tiene muchos años congregándose, pero está muriendo. El hombre sigue viviendo en conflictos, sigue viviendo en problemas, porque sigue separado de Dios. Por eso es que el evangelio no tiene nada que ver con saber de Dios, con escuchar de Dios, con aprender de Dios. El evangelio tiene que ver con encontrarse con Dios. Porque cuando el hombre se encuentra con Dios, entonces todos sus problemas terminan. Se soluciona el problema que tiene que ver con Satanás. Y entonces el hombre es libre de Satanás. Porque el que trajo todos los problemas al hombre fue Satanás. Por eso es que Dios dice: mi hijo, la simiente de la mujer, el Mesías, te va a aplastar la cabeza. Sí, tú lo vas a morder. Y esa muerte, esa mordida es la muerte de la cruz que Jesús vive, ¿verdad? Pero en esa mordida, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo destruye a Satanás. ¿Sí? Cristo le aplasta la cabeza a la serpiente. Porque eso era la promesa.
Eso era lo que Dios da como solución para el problema que tiene que ver con Satanás. Entonces ahora vemos que todo aquel que ya se encontró con Dios ya no está viviendo en este estado. Ya no tiene por qué seguir teniendo una vida religiosa. Miren, mientras la gente no se encuentre con Dios, va a seguir orando, va a seguir ayunando, va a seguir haciendo muchas cosas religiosas, porque no se encuentra con Dios. Yo les he preguntado siempre, cuando Adán estaba en el Edén con Dios, ¿Adán oraba? A ver, pregúnteselo. Pregúntese usted si Adán, estando con Dios, tenía que orar. Lógicamente que no, ¿verdad? Adán no oraba, no le oraba a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Eso es el Evangelio. El Evangelio viene para ponerle fin a la separación que hay entre el hombre y Dios, para que el hombre ahora pueda encontrarse con Dios y ya no esté cortado, dividido o separado de Dios. Ahora el hombre, cuando se encuentra con Dios, vuelve al Génesis 1, vuelve al Génesis 2, ya no está atrapado en el Génesis 3, bajo maldición, bajo problemas, bajo el dolor y bajo la muerte y sufrimiento. Todo aquel que está separado de Dios está viviendo después del Génesis 3. Pero el que ya se encontró con Dios por medio del Evangelio, volvió al Génesis 1, volvió al Génesis 2, donde el hombre es bendito, donde el hombre tiene la imagen de Dios, donde el hombre está con Dios y todos los problemas han terminado. Amén. Amén. Eso es el Evangelio. Y Dios da la respuesta para este problema. Ahora vamos a ver el siguiente punto que tiene que ver con el problema fundamental. Y el siguiente punto del problema fundamental tiene que ver con el pecado. Vamos a ver, por favor, Isaías 59, por favor. Y aquí, hermanos, vamos a lograr darnos cuenta de todo lo que sucedió a partir del momento en el que el pecado apareció dentro de la creación. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que pecado tiene que ver solamente con problemas éticos, sociales y morales. No, hermanos. Dios no habla, o el Evangelio, la palabra, no habla del pecado de esa manera. Porque todo lo que el hombre ahora vive haciendo, ya sea moralmente, éticamente o socialmente, es consecuencia del verdadero pecado. Y dice aquí en Isaías 59, verso 12 en adelante, es todo el capítulo y lo vamos a entender. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Si usted se da cuenta, el pecado dividió al hombre de Dios. Por eso es que el hombre ahora ya no puede estar con Dios. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A partir del momento en el que el hombre peca, en el que aparece el problema del pecado, el hombre ya no puede ver a Dios. Aunque ores, aunque ayunes, aunque te congregues, aunque leas la Biblia, el hombre no se puede encontrar con Dios. El hombre ya no puede ver más a Dios. Ese fue el problema de los fariseos. Los fariseos leían la Biblia. Los fariseos oraban más que tú y que yo. Los fariseos, hermanos, permanecían en las Escrituras. Pero ellos, por su pecado, por el pecado que los separó de Dios, cuando Cristo vino, ellos no pudieron verlo. El pecado hace que el rostro de Dios no lo pueda ver el hombre. Ese es el problema del pecado. El pecado no le permite al hombre poder ver a Dios. Por eso es que el hombre adopta una religión.
Y el hombre se imagina a Dios, el hombre piensa a Dios. Y Dios no nos da una Biblia con 66 libros para que pensemos a Dios, para que nos imaginemos a Dios. No, Él nos da el pacto, Él nos da el evangelio para que podamos encontrarnos con Él. Y entonces todos los problemas terminen. El problema que tiene que ver con Satanás, el problema que tiene que ver con el pecado, acabe. Pero el pecado no le permite al hombre ver el rostro de Dios. Porque vuestras manos, mírenlo, porque vuestras manos, en el verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen tela de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Mire, todo esto es lo que produce el pecado en el hombre. Por eso es que ahora el hombre es alguien que vive solamente para pecar. El hombre está atestado de maldad y de pecado. Por eso vemos la conclusión que pecado no es solo lo que hago, no es solo lo que practico, sino aún lo que soy. El hombre no está lidiando, no está batallando con el pecado. El hombre, desde el momento en el que se separó de Dios, ahora el hombre se vuelve pecado. Por eso es que el evangelio no viene a corregir al hombre. El evangelio no viene a mejorar al hombre. El evangelio no viene a cambiar al hombre. Ese es el intento de la religión. La religión te dice, si tú cambias, te va a ir bien. Si tú mejoras, si tú te portas bien, ahora Dios va a estar contigo. El evangelio no dice eso. El evangelio, hermanos, Cristo vino a nosotros para trasladarnos de lo temporal a lo eterno. El evangelio viene a sacar al hombre del estado de muerte en el que está para llevarlo a vida eterna. Y el hombre piensa que pecado tiene que ver solamente con lo que hace, con lo que dice, con lo que piensa. El hombre está viendo el pecado de una manera superficial. No, el pecado, hermanos, produce todo esto en el hombre. Esto es lo que hace el pecado en el hombre. Si lo seguimos leyendo, porque es todo el capítulo, dice el 6. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Por eso es que al hombre no le va bien. El hombre piensa que teniendo una religión le va a ir bien. El hombre piensa que portándose bien, que cambiando le va a ir bien. Sí, si una persona deja de tomar, claro que le va a ir bien, pero eso no lo salva. Eso no lo reconcilia con Dios. Si una persona que se droga deja de drogarse, claro, le va a ir mejor, pero no lo salva. Es más, el hombre no necesita el evangelio para dejar de fumar. El hombre no necesita el evangelio para dejar de drogarse. El hombre no necesita el evangelio para dejar de alcoholizarse. Ahí está Alcohólicos Anónimos. La gente que quiere dejar de tomar, vaya a Alcohólicos Anónimos. Pero la gente que se quiera salvar, que venga a Cristo. La gente que se ha dado cuenta de que está separado de Dios, corra a Cristo.
Porque la iglesia no está para solucionar problemas temporales. La iglesia fue dejada en la tierra para que proclame el evangelio. Y por medio de la proclamación del evangelio, la gente puede encontrarse con Dios. Porque no hay otra manera, no existe otra manera de que el hombre se pueda salvar. No existe. La única manera de que el hombre se pueda salvar es por medio de la predicación del evangelio. Por eso el hombre, hermanos, malinterpreta el evangelio. En Romanos 1, 16 y 17 dice que el evangelio es poder de Dios, pero es poder de Dios para salvación. No para que cambie, no para que mejore, no para que se porte bien. Es que el hombre, mientras tenga la constitución de ser pecado, el hombre podrá cambiar por fuera sus apariencias, podrá fingir. Eso se lo dijo Jesús a los fariseos, hipócritas. Tienen apariencia de estar vivos, pero por dentro están muertos. Este es el problema de la religión. La religión, ¿sabe qué es lo que hace? Maquilla al muerto. Porque el pecado lo que hizo es que mató al hombre. No lo dejó medio muerto, no lo dejó medio tocado, medio mal. No, el pecado mató al hombre. Pero la religión viene y lo empieza a maquillar. Y le dice, empieza a hacer esto, empieza a hacer lo otro, vamos aquí, vamos allá. Y piensan que con eso se soluciona el problema. Y la gente está buscando a la iglesia para dejar de tomar, para dejar de fumar, para dejar de drogarse, para ya no tener problemas familiares. No, la iglesia no está para eso. Si alguien tiene problemas familiares, es porque no tiene el evangelio. Si alguien sigue viviendo en pecado, es porque sigue separado de Dios, aunque se congregue, aunque lea la Biblia, aunque ore, aunque ayune. Eso no te lleva a dejar de vivir en pecado. Yo conozco a mucha gente que ora, que ayuna, que se congrega, que lee la Biblia y sigue practicando pecado, porque todavía tiene la simiente de ser hijo del diablo. Todo el que practica el pecado, 1 de Juan 3:8, es hijo del diablo. Pero dice el evangelio, dice Cristo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir todas las obras del diablo. Por eso es que cuando el hombre se encuentra con Cristo, tú no necesitas algo más. El evangelio es tu respuesta y es la solución a todos tus problemas. Cuando el evangelio llega a la vida de alguien, esa persona va a experimentar vida eterna. Esa persona va a experimentar arrepentimiento. Esa persona va a experimentar salvación. Si una persona recibe el evangelio, su familia se va a salvar. Si una persona recibe el evangelio, su familia se va a salvar. Si una persona, si un joven de alguna prepa, de alguna secundaria recibe el evangelio, toda la prepa, toda la secundaria se tiene que salvar. Si un trabajador recibe el evangelio, todos los de la empresa van a salvarse. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer y para destruir todas las obras del diablo. El único que le puede poner fin al pecado se llama Cristo. No la oración, no el ayuno, no el congregarse, no el darte golpes de pecho, no el llorar, no el sentirte mal. No. Lo único que le puede poner fin al pecado, y eso sucedió hace más de 2000 años, fue Cristo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo?
Por eso es que el hombre lo que tiene que experimentar cuando se encuentra con Dios es santidad. La evidencia de que yo me encontré con Dios es que ahora yo tengo una nueva vida. Pero la evidencia de esa nueva vida que ahora tengo es que ahora ya no la voy a vivir para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Segunda de Corintios 5:15. Todo aquel que se encuentra con Dios recibe una nueva vida. Pero esa nueva vida es para que la viva en Cristo Jesús. Por eso dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una nueva naturaleza, una nueva vida, libre del pecado. Pero ¿qué dice Isaías? Isaías nos está mostrando lo que es ahora el hombre por causa de este problema llamado el pecado. Y el pecado no es algo superficial con lo que podemos tratar de una manera como que ligera. No, hermanos, el pecado se tiene que tratar de una manera profunda, fuerte, agresiva. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7, ya el último verso, lo leemos para que no esté yo ahí. Romanos capítulo 7, por favor. Mire. Romanos capítulo 7, verso 24. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta de la maldad que hay en él, a pesar de que predicaba, a pesar de que daba el evangelio, a pesar de que ya se había encontrado con Dios, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice él en Romanos 7, verso 24. Dice él, miserable de mí. Si usted puede darse cuenta, esta expresión no es algo ligero. El apóstol Pablo logra percatarse de lo que el pecado había provocado en él, de lo que el pecado había hecho en él. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo se da cuenta de que el pecado habita en todo su ser. El apóstol Pablo se da cuenta, se percata de que el pecado no es solamente lo que hace, lo que dice, lo que piensa, sino que el pecado es todo lo que hay en él. Por eso en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 21, dice que todo lo que sale del hombre es malo. En el hombre no hay nada bueno, lo podemos ver en Isaías, capítulo 1, verso 4 al 6. Ese es lo grave del pecado. El pecado es tan grave que el hombre no se puede dar cuenta de eso. El pecado es tan grave que Cristo tuvo que morir para poder librarnos de este problema, para poder solucionar el problema del pecado. Hermanos, nosotros a veces vemos el pecado como algo ligero o como algo superficial, porque no somos nosotros los que padecimos en la cruz. Yo allá en Zaragoza le estaba hablando a los hermanos de qué manera la iglesia primitiva, de qué manera los primeros discípulos predicaban el evangelio. Y vemos en el libro de Hechos, capítulo 4, que los discípulos eran azotados, eran encarcelados por predicar el evangelio. Y dice que el Sanedrín, que los fariseos, que los saduceos, que los escribas, que los maestros de la ley, que los ancianos le decían a los discípulos, ya no hablen más en ese nombre. Les prohibimos que sigan hablando ese mensaje. Pero dice también la palabra que había discípulos
que se sentían gozosos aún después de haber sido azotados por predicar el Evangelio. Y nosotros muchas veces entendemos que a los discípulos los azotaban así como con una tabla o con una vara. No, los discípulos eran azotados con los mismos instrumentos con los que azotaron a nuestro Señor Jesucristo. Eran hierros, eran maderas, eran huesos de animales, tenían puntas, ¿sí? En las extremidades de lo que agarraban para atormentar a los discípulos. Y dice que cuando les pegaban, eso que había ahí les arrancaba la carne. Por eso es que en ese tiempo, para la iglesia primitiva, todo aquel que creía que Jesús era el Cristo era renunciar a su vida. Ellos, al creer, al confesar que creían que Jesús era el Cristo, ellos sabían que estaban poniéndole sentencia de muerte a su vida. Por eso más adelante mandan a interrogar a uno que recobra la vista. Y mandan a llamarlo: ¿y qué te pasó? ¿Por qué ahora ves? O tú veías, o era mentira que no estaba ciego. Y dice este joven: no, yo era ciego de nacimiento, pero alguien vino, me tocó y yo vi. Y mandan a buscar a sus padres. Y sus padres tuvieron miedo para poder testificar que ellos creían en Jesús. No podemos tratar el pecado como algo superficial. No podemos hablar del pecado como algo ligero. El pecado fue lo que llevó a Cristo a morir en la cruz. Pero eso, hermanos, no nos conmueve. ¿Por qué? Porque vemos la crucifixión como algo histórico, como algo simbólico, como algo por ahí religioso. Por eso es que a veces nos falta gratitud para con el Evangelio, porque no entendemos la gravedad del pecado. Y aquí en Isaías estamos viendo lo que el pecado ahora hizo con el hombre. Dice el 8: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros con muertos. El pecado mató al hombre. El hombre que está separado de Dios, ¿sabe dónde vive? Vive entre los muertos. El hombre que no tiene a Dios en su vida, que no se ha encontrado con Dios, está muerto y vive entre los muertos. Por eso es que el pecado es grave. Porque esto fue lo que nos separó de Dios. Dice el 12, el 11: gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Hermano, el pecado atestigua
delante de nosotros. Todos los días el pecado está testiguando delante de nosotros. Por eso es que cuando el hombre entiende el Evangelio, lo primero que va a desear es morir a su vieja vida, a su vida de pasiones, de pecado y de desorden. Cuando el hombre desea encontrarse con Dios, aspira ahora a que todo termine. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de lo que es tener la revelación de lo que tiene que ver con el pecado. Él dijo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Él sabía que si él no se aferraba al Evangelio, si no se aferraba a Cristo, él iba a terminar en el infierno. Porque ahora este cuerpo que vestimos es un cuerpo de muerte. Por eso es que esto no tiene ya esperanza. Nosotros en este cuerpo ya no tenemos solución. Necesitamos morir y nacer de nuevo, para que entonces el pecado no se enseñoree más de nosotros. Y esto donde lo podemos ver en Romanos capítulo 4. Perdón, creo que Romanos, ahorita le digo. Vamos a Romanos, por favor. En Romanos 7 ahí mismo, por favor. Lo voy a leer en la 60. Romanos capítulo 7, verso 1. Dice la palabra: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Hermanos, el pecado se va a enseñorear del hombre mientras el hombre esté vivo en esa naturaleza de pecado. El hombre que está separado de Dios, aunque lea la Biblia, aunque ayune, aunque ore, aunque se congregue, va a seguir obedeciendo al pecado, porque ese hombre está bajo la ley del pecado. El hombre no puede obedecer a Dios solamente porque sabe algo de Dios. El hombre no puede obedecer a Dios porque ya aprendió algo de Dios, porque ya leyó la Biblia. Mucha gente lee la Biblia y quiere empezar a obedecer a Dios y no puede, porque esto no tiene la capacidad de obedecer a Dios, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre necesita algo más que orar. El hombre necesita algo más que ayunar. El hombre necesita algo más que congregarse. El hombre necesita encontrarse con Dios, para que entonces el pecado llegue a su fin. La única manera de ponerle fin al pecado en la vida del hombre es cuando Cristo llega a su vida. Mientras tanto, mientras no lo logre, mientras el hombre no se encuentre con Dios, el hombre va a seguir intentando. Y voy a la iglesia y es que ya no quiero tomar. Y voy a la iglesia y es que ya no quiero fumar. Y voy a la iglesia y es que ya no quiero ser adúltero. Y voy a la iglesia porque ya me quiero portar bien. Pero hallo que mis miembros, hay una ley que me gobierna. Una ley del pecado. Me pongo a orar, me pongo a ayunar y no puedo controlar mis pensamientos. No puedo controlar mis deseos. En mí siguen habiendo deseos que no vienen del Espíritu, sino de la carne. Y dice Romanos capítulo 7, verso 2. Y nos da aquí, hermanos, el apóstol Pablo toma la analogía del matrimonio, pero el apóstol Pablo no lo usa o no lo toma para hablarnos de matrimonio o para darnos consejos para que tengamos un buen matrimonio y seamos felices. Es que el hombre no puede ser feliz solo con consejos.
El hombre, para que pueda ser feliz, necesita regresar a su diseño original. El hombre, para que pueda ser feliz, necesita regresar al lugar para el cual fue criado. Y eso fue lo que cortó el pecado. Pero el apóstol Pablo no quiere hablarnos del matrimonio, pero hace una analogía para que entendamos el problema del pecado. Y dice aquí en el verso 2: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Escúchelo, ¿sí? Una mujer casada, mientras su esposo está vivo, esta mujer está atada, unida, está bajo una ley, ¿sí? Está sujeta a una ley mientras el marido vive. Pero dice: pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nos casamos? Cuando se casan, ¿sí?, en el matrimonio, y más adelante uno de los dos ya no está, esa persona que quedó ahora ya es libre de esa ley, y ahora esa persona puede volver a casarse si así lo quiere, ¿sí? Y dice el 3: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y viene ya la enseñanza espiritual. Así también, verso 4: vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando Cristo murió, nosotros murimos juntamente con Él a la ley del pecado. Él, hermano, nos separó, nos divorció de esta ley que gobernaba al hombre bajo esclavitud. Cuando Cristo muere, hermanos, Él está muriendo por todos nosotros, para que en su muerte nosotros también muramos al pecado y ya no obedezcamos al pecado, porque ahora estamos divorciados, separados del pecado. Eso es lo que hace Cristo en el hombre. Y dice: para que seáis de otro. ¿Para quién, hermanos? Para que ahora nosotros seamos de Cristo. Dice: del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó, hermanos, de entre los muertos? Cristo. Somos de Él. Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos doblemente, por diseño, por creación y por redención. Yo le pertenezco a Cristo por creación, porque cuando Él me crió, fui criado para estar con Él. Pero ahora también le pertenezco por redención, porque Él me redimió para que le pertenezca, para que sea de Él, para que esté con Él nuevamente. Porque eso hace el Evangelio: salvarnos de Satanás, salvarnos del pecado, para llevarnos de regreso a casa, para llevarnos de regreso a nuestro lugar, para estar con Dios eternamente. Amén. Dice: para que seáis de otro, o sea, de Cristo, del que murió y del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Dice el 5: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Si usted se percata aquí, hermano, si nosotros seguimos viviendo bajo esta ley, vamos a morir, vamos a llevar fruto, pero fruto de muerte. Por eso es que el hombre necesita encontrarse con Dios. A eso vino Cristo. Cristo vino a ponerle fin al pecado. Él vino
a reconciliarnos. Amén. Seguimos leyendo, por favor, Isaías 59. Estamos en el verso 13. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubieran quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dice el 17: pues de justicia se vistió como de una coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Hermano, esto es lo que vino a hacer Cristo. Y dice el 18: como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hermanos, aleluya por esta salvación. Esta parte, hermanos, este verso 19 está mal traducido. Aquí tiene una falla de traducción, hay un error, ¿sí? Porque no debería decir, debería decir, porque vendrá el enemigo como río, porque vendrá el enemigo, hasta ahí debe ser la coma, ¿sí? Pero si usted lo lee en su Biblia, la coma viene hasta río. O sea, aquí se le está dando un poder a Satanás que no le compete, porque el único que viene como río es el Espíritu de Dios, ¿sí? La Biblia habla acerca de que el Espíritu de Dios viene como río. Por eso aquí está mal la coma, y debe ser así, porque vendrá el enemigo, coma, ¿sí? Como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Y dice el 20: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hermanos, cuando alguien está dentro del pacto, cuando alguien ya no está cortado de Dios, cuando alguien ya no está dividido de Dios, la palabra para su vida ya no es algo extraño. Ahora la palabra de Dios habita en el que está nuevamente con Dios. Cuando el hombre está dentro del pacto, el hombre tiene como evidencia y como señal la palabra de Dios. ¿Dónde? En su mente y en su corazón. Esa es la señal de los que están en Cristo. Cuando alguien está en Cristo, tiene la palabra como su absoluto. Es guiado, es dirigido por la palabra. No se deja guiar por lo que siente, no se deja guiar por lo que piensa, no se deja guiar por lo que ve. Hay mucha gente en la iglesia que no tiene la palabra como su absoluto. Viene tal persona y dice: hoy tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. El Señor me reveló que este año, y empieza a decir a la gente, no, es que Dios ya no está hablando, hermanos. Lo que Dios tenía que hablar, ya lo habló. ¿Sí? Hermano, la Biblia
es el mensaje de Dios para toda la creación. Dios ya no está revelando cosas nuevas. Por eso es que el conocer a Cristo, hermanos, viene por medio de la palabra. Nosotros necesitamos la palabra como nuestro absoluto para poder conocer a Dios. No para saber de Dios, no para aprender de Dios, sino para conocer a Dios, para encontrarnos con Él. Porque en eso radica la salvación del hombre. La salvación del hombre no radica en otra cosa. Radica en que si tú fuiste conocido por Él. En Mateo 7, 21 al 23 podemos ver el estándar. ¿Cuál va a ser el estándar? Dice que a muchos le va a decir en ese día: yo no los conocí, no los conozco, no sé quiénes son ustedes, hacedores de maldad. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses, vamos a Filipenses, por favor, capítulo 3. El apóstol Pablo, hermanos, desde el verso 7, hace una cosa. El apóstol Pablo logra percatarse y logra darse cuenta de que todo lo que hay en este mundo es maldito y se opone a que el hombre se pueda encontrar con Dios. Todo se opone para que el hombre pueda encontrarse con Dios. Capítulo 3, verso 7. Y dice la palabra: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo logra darse cuenta de que era necesario poder vivir Mateo 16, 24. Renunciar a todo, dejarlo todo, abandonarlo todo, con tal de conocer a Cristo. Dice el 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, el apóstol Pablo está hablando de lo que él iba a vivir por causa del Evangelio, para que ahora también a nosotros no nos sea cosa extraña. Hoy en día, hermanos, la iglesia no está predicando el Evangelio de la Biblia. La iglesia no está predicando el mensaje de la iglesia primitiva. Hoy la iglesia ha tomado la Biblia para hablar de muchos otros mensajes, pero no para hablar del mensaje que la Biblia da acerca de que el Mesías iba a venir, que es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento habla de la venida del Mesías y de su regreso. Hoy la gente, hermanos, dice tener una fe, pero no va de acuerdo con la fe de la iglesia primitiva. Hoy la iglesia tiene una fe muy diferente, muy rara, ¿sí? Diferente a la de la iglesia primitiva, diferente a la de los primeros discípulos, diferente a la de los apóstoles. Hoy pareciera que hay no una sola fe, cuando en Efesios 4 desde el 1 dice que hay una sola fe, que hay un solo evangelio.
No muchos, uno solo. Por eso es que en las iglesias no se habla del pecado. Se habla de pórtate bien, de cambia, de mejora, de ya deja eso, ya, ¿no? Y ahora, vuélvete bueno. Porque la religión lleva al hombre a creer que volviéndose bueno, ya se va a encontrar con Dios, ya va a ser salvo. Y no es así. Amén. Ok. Vamos a leer primera de Pedro, por favor, para avanzar un poquito más. Capítulo 1, verso 16. Estamos viendo que es el pecado, ¿verdad? Dice la palabra, desde el 15, desde el 14, desde el 14, hermanos, por favor, primera de Pedro 1, 14 al 16. Al 17 vamos a leer. Dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esto es algo que el hombre no puede hacer por sus buenas obras. El hombre piensa que haciendo buenas obras va a poder expresar una santidad. Por eso es que hoy la santidad, hermano, tiene que ver con lo externo y no con la santidad que tiene que ver con lo que es Dios. Para mucha gente, hermanos, la santidad es totalmente diferente a lo que Dios le llama ser santo. Ahora, hermanos, la santidad no es algo que nosotros podamos producir. ¿Por qué? Porque estamos bajo pecado. El hombre que está separado de Dios no puede, hermanos, empezar a practicar algo y por lo que practica se va a volver santo. La santidad, hermano, es algo que solamente podemos encontrar en Dios. Es una virtud, ¿sí? Es el carácter de Dios. La santidad tiene que ver con lo que Dios es. Y la única manera de que el hombre pueda tener esa santidad es que Dios habite en el hombre. Por eso es que Él viene a habitar entre nosotros. Porque su santidad es lo que nos va a llevar a nosotros a vivir en esa santidad. Pero eso viene cuando el hombre se encontró con Dios. Cuando el hombre está con Dios, el hombre no está pujando santidad. Porque pareciera que el hombre tiene que producir santidad. No, el hombre no la puede producir, porque todo lo que hay en el hombre es pecado. La única manera, hermano, por eso es que lo vuelvo a repetir, primera de Juan 3:8, en la parte B, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer y para destruir todas las obras del diablo. Cuando Cristo se encuentra con el hombre, porque eso es el Evangelio es Dios viniendo al hombre, no el hombre buscando a Dios, ¿sí? El Evangelio es Dios viniendo al hombre, así como lo hizo en el Génesis 3:8, ¿verdad? Dios va a buscar a Adán para salvarlo, dándole el Evangelio. Vemos en el Éxodo también, ¿verdad?, que Dios desciende en el Éxodo 3:8, Dios desciende para salvar a su pueblo. Y ahora en esta generación Dios desciende para salvarnos. Él es
el que viene y destruye las obras del diablo en el hombre. Y ahora su presencia, su vida, su persona, su esencia, su carácter en el hombre va a producir esa santidad, porque ahora Dios habita en el hombre. El único que puede llevar al hombre a vivir en santidad es Dios mismo, no nosotros. Porque santidad no tiene nada que ver con lo que hacemos. Santidad tiene que ver con lo que somos. Y si nosotros tenemos una constitución de pecado, nunca vamos a poder vivir en santidad. Pero si en nosotros está la constitución de ser hijos de Dios, entonces vamos a poder vivir en santidad. Por eso es que el hombre necesita encontrarse con Dios. El hombre necesita urgentemente volver a Dios, regresar a Dios. Porque es ahí cuando todo termina. Eso es Juan 19:30. Consumado es, todo está hecho. Cuando el hombre se encuentra con Dios, cuando el hombre regresa a Dios, entonces todo acaba, todo termina. La vida de esclavitud termina, la vida de pecado acaba. El hombre ya no vive gobernado por el pecado, ya no vive controlado por el pecado, ya no vive esclavizado por el pecado. El pecado ya no se enseñorea del hombre, porque Cristo le puso fin al pecado en la vida del hombre. Por eso es que necesitamos que Cristo viva en cada uno de nosotros. Y eso no es de religión, eso es Dios viniendo al hombre, Dios salvando al hombre. Acuérdese que usted y yo quedamos incapacitados para poder solucionar este problema. El hombre no tiene la capacidad para poder hacer algo por sí mismo. No, que me voy a poner a ayunar 100 días, hazlo. Pero después de esos 100 días vas a seguir siendo lo mismo, vas a seguir expresando lo mismo. Estás separado de Dios. Vienen a tu vida problemas, dolor, muerte, sufrimiento. Por eso es que el hombre no puede hacer algo. El único que puede ponerle fin a Satanás y al pecado es Cristo. Cuando tú te encuentras con Él, entonces el pecado termina. Entonces Satanás es derribado en tu vida. Y ahora tú vives para servirle a Dios. Ahora tú vives en santidad, no por ti, no por lo que haces, no porque te congregas, no porque oras, no porque ayunas, sino porque Dios está en ti. Y la vida de Dios se va a expresar a través de tu vida. Porque la salvación, hermanos, trae como primer fruto la santificación. ¿Sí? Cuando alguien dice yo soy salvo, cuando alguien dice yo he alcanzado salvación, está diciendo yo me he encontrado con Dios. No porque hizo una oración de fe. La oración de fe, hermanos, no tiene poder para ponerle fin a la obra de Satanás. Lo que tiene poder para ponerle fin a la obra del diablo es que tú te encuentres con Dios. Cuando tú verdaderamente experimentas una muerte y una resurrección en una nueva vida, es entonces cuando tú te encontraste con Dios. Y es ahí cuando tú vas a poder vivir para Dios. Porque ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios, que vivamos para su gloria y para su honra. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Nosotros necesitamos verdaderamente encontrarnos con Dios. Amén. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 5, por favor, verso 19. Ya estoy por terminar. Ya no me falta mucho. Ya me falta menos que al inicio. Romanos capítulo 5, verso 19, porque estamos viendo lo que es pecado, ¿verdad? Y no es cualquier cosa, hermanos. El pecado no es algo superficial. Y vamos a ver qué es pecado, hermanos, a través de la palabra. ¿Sí? El pecado, hermano, que Dios, a lo que Dios le llama pecado, no tiene que ver, hermano, con todo lo que el hombre hoy hace. ¿Sí? Eso es la consecuencia de estar separado de Dios. Todo lo que hoy el hombre hace, hermano, ya sea que tenga una religión o no la tenga, todo lo que hace, todo lo que vive, es por causa del verdadero pecado.
¿sí? Y el verdadero pecado no tiene que ver con algo ético, con algo moral o con algo social. El verdadero pecado, hermano, tiene que ver con desobedecer a Dios, ¿sí? Por eso es que hemos estado viendo, hermano, que el pecado tiene como fin, primero, distorsionar la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? Eso fue lo que hizo Satanás con Adán y con Eva en el Génesis. ¿Qué fue lo que hizo? Distorsionó la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? Satanás le dijo, con que Dios le dijo que si comes de ese árbol vas a morir. Y Satanás le dice, no vas a morir. Si no sabe Dios que vas a ser como Él y tus ojos se van a abrir. Hermano, Satanás distorsiona la imagen de Dios en el hombre. Porque si Satanás logra distorsionar la imagen de Dios en el hombre no se puede encontrar con Dios. Se le cierra el camino. Esa es la obra de Satanás, distorsionar la imagen de Dios en el hombre. Después, el hombre termina creyendo que no necesita a Dios para vivir. Y al final, el hombre termina echando a Dios de su vida. Eso es lo que hace el pecado. Y eso fue lo que produjo el pecado en el hombre. El hombre no solamente comió del árbol, del fruto del cual le dijeron que no comiera. No, hermanos, el pecado tiene que ver con traspasar la santidad de Dios. Esto es algo grave que el hombre no logra ver. El hombre, cuando desobedece a Dios, hermano, el hombre traspasó la santidad de Dios. Por eso es que es algo grave. Porque el pecado lleva al hombre a traspasar la santidad de Dios. Y dice aquí Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre llamado Adán, Génesis 3:7, hermanos, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando el hombre, hermano, está separado de Dios, el hombre que vive en pecado, vive en desobediencia a Dios. La expresión del pecado en el hombre es el rechazo a Dios, en el no querer obedecer a Dios, en el no querer vivir para Dios. El hombre, hermanos, está muy cómodo hoy viviendo sin Dios. El hombre no se ha percatado, no se ha logrado dar cuenta de que necesita a Dios para poder vivir. Por eso es que el hombre está pereciendo, aún haciendo muchas cosas. El hombre está fallando en su intento de poder vivir. El hombre recurre a la ciencia, el hombre recurre a la medicina, pero lo único que hace la medicina y la ciencia es alargar su agonía, porque al final el hombre tiene que morir. ¿Cuándo es que el hombre deja de morir por causa de la sentencia que hay en él, que trajo el pecado? Cuando se encuentra con Dios. El hombre está viviendo bajo una sentencia. Por eso es que el hombre necesita encontrarse con Dios. No hay otro medio para poder vencer a la muerte. La única manera de vencer a la muerte es por medio de la respuesta que Dios da. Y la respuesta que Dios da para vencer al pecado y para vencer a la muerte es la sangre del Cordero. Vamos a Génesis 3:21, por favor. Génesis 3:21. Veíamos que a esto se le llama, ¿cómo, hermanos? Proto-evangelio, ¿verdad? Proto o pro-evangelio.
un prototipo de lo que es evangelio, le da un pro-evangelio antes de lo que verdaderamente va a ser evangelio. Y dice aquí en el Génesis 3:21 solamente, hermanos, que esta es la segunda promesa que Dios le da al hombre. La solución para el problema que tiene que ver con Satanás, ¿cuál es? La simiente de la mujer, ¿verdad? Porque cuando venga la simiente de la mujer, le va a aplastar la cabeza a Satanás. Satanás va a ser destruido, va a ser derrumbado, va a ser vencido. Pero la solución para el problema que tiene que ver con el pecado, hermanos, es la sangre. Y la primera vez, hermano, que sucede un sacrificio, y a esto se le llama protoevangelio, ¿sí? Es que el mismo Dios, ¿sí?, es el que hace el primer sacrificio. Y aquí Dios le está dando la promesa a Adán y a Eva y a toda la creación de cómo es que se iba a solucionar el problema del pecado a través de la sangre. Por eso es que en Génesis 3:21 dice la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre, ¿sí?, y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Hermanos, a partir de este momento el hombre está separado de Dios. El hombre, hermano, acuérdense que en el Génesis 3:24 el hombre fue echado del Edén. El hombre fue echado del huerto. Dice que en la entrada del huerto se pusieron 2 espadas, ¿sí?, para que guardaran la entrada y ya el hombre no pudiera entrar. ¿Por qué? Para que no entrara y no comiera del árbol de la vida. Dios hace esto por amor a nosotros, porque Dios lo que estaba evitando es que el hombre no comiera del árbol de la vida para que no viviera eternamente en pecado. Si el hombre hubiera entrado nuevamente al huerto y come del árbol de la vida, que es Cristo, el hombre, hermanos, iba a vivir eternamente en pecado. Por eso, antes de que el hombre vaya y coma del árbol de la vida, que es Cristo ahora, hermano, primero Cristo, Dios soluciona el problema que tiene que ver con Satanás. Dios lo primero que hace es liberar al hombre de Satanás, es solucionar el problema del pecado para que luego pueda regresar a Dios y pueda volver a comer del árbol de la vida, para que pueda estar nuevamente con Dios, pero ya sin tener nada que ver con el pecado. ¿Sí? Dios es bueno, hermanos. Entonces, a partir de este momento, hermano, el hombre está dividido de Dios, está cortado de Dios. El hombre ya no puede acercarse a Dios, el hombre ya no puede ir a Dios, ya no hay un camino, el camino fue tapado, hermanos. Por eso es que eso de lo que te dice la religión, busca a Dios en ayuno y oración. Hermanos, si Cristo no está perdido, Dios no está perdido. Los que nos perdimos fuimos nosotros. Pero Satanás, hermano, nos dio un evangelio diferente y nos lo dio cambiado. ¿Sí? Y todo el mundo hoy está buscando a Dios en ayuno y en oración. Busca a Dios en ayuno y en oración. El hombre buscando a Dios, religión, no es evangelio. Tú puedes vivir toda la vida orando, de veras. Puedes vivir toda la vida ayunando. Yo lo hice. Yo tuve, hermanos, 14 años, hermanos, orando y ayunando. Los que me conocen saben que yo era un orador ferviente, alguien que ayunaba fervientemente. Yo hacía todo lo que se me enseñó para poder encontrarme con Dios, para poder tener una relación con Dios. Nunca lo logré. Solamente fingía y aparentaba. Pero cuando llega el evangelio, cuando Dios alumbra mi entendimiento, cuando Dios me encuentra, hermano, a través del evangelio, logro darme cuenta que todos mis intentos fueron fallidos. Y doy gloria a Dios por eso. Porque por eso dice en Efesios 2, 8 y 9 que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? La salvación, hermanos,
viene de Dios. Dios es el que decide salvar al hombre. Lo vemos en Génesis, lo vemos en Éxodo, lo vemos en Génesis 6. Y vemos todo el tiempo. Por eso cada libro nos habla de una promesa, nos habla de una profecía de quién iba a ser el Mesías. Porque cuando el Mesías viniera, todo él lo iba a cumplir. Porque a eso venía. Por eso Cristo dijo, consumado es. Todo ha sido hecho. Lo que mi Padre me ha enviado a hacer, lo he terminado. Consumado es. Dice que exhaló su espíritu. ¿Amén? Y ahí, hermanos, está nuestra victoria. Ahí está nuestra victoria contra Satanás. Ahí está nuestra victoria contra el pecado. Él nos hizo libres de Satanás. Él nos libertó del pecado para que nosotros ahora podamos, hermanos, ir a Dios, celebrar a Dios, tener comunión con Dios. Ya no necesitamos rituales, ya no necesitamos liturgias. Hermanos, la sombra, ¿sí? Mientras estaban las sombras, teníamos que tener liturgia, teníamos que tener rituales. Pero cuando vino lo verdadero, hermanos, ese culto acabó. Ahora podemos ir y encontrarnos con Dios. Celebrar a Cristo. Volver al Génesis 1, volver al Génesis 2, donde el hombre estaba completo, donde el hombre era feliz, donde el hombre no tenía problemas, donde el hombre estaba con Dios. Ahí, hermanos, no había dolor, no había problemas, no había muerte. No existía nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, y todo lo que Dios hizo fue bueno, agradable y perfecto. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros los hombres, para que le conozcamos, para que lo amemos, para que le sirvamos, para que nos entreguemos, hermano. Amén. Entonces, hermano, ¿cuál es la respuesta que Dios da para el pecado? La sangre. Y Dios, hermano, es el primero en darle el protoevangelio a Adán y a Eva. Dios, hermano, le muestra ahora al hombre de que existe una única manera para que el hombre pudiera estar con Dios. Y era a través del sacrificio. Hermanos, para nosotros hoy quizás no conecta, porque nosotros ya no vivimos el antiguo culto. ¿Sí? Pero, hermanos, todos, ¿sí? Desde Adán, lo vamos a ver en la siguiente reunión, desde Adán, hermanos, todos hacen el sacrificio de la sangre. Y tal pareciera que a Dios le agrada la sangre. Y tal pareciera que a Dios le agrada que maten a los animales. Y tal pareciera que a Dios le agrada la grosura de los animales. No, hermanos. Y es que eso está mostrando la promesa de cómo iba a morir el Mesías. Que cuando el Cristo viniera, Él iba a derramar su sangre a favor de nosotros. Porque la sangre de Cristo es el que le pone fin a la obra del pecado en nuestras vidas. Hermanos, vamos a verlo en el siguiente. Vamos a ver el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes que eran los encargados de hacer los sacrificios establecidos por Dios a través de Moisés, ellos hacían sacrificios para sí mismos. Hermano, el sacrificio que Cristo vino a hacer, lo vino a hacer a favor de nosotros. Porque Él es la promesa, su sangre para liberarnos del pecado. Cuando Cristo, hermano, es crucificado y Él derrama toda su sangre, la última gota de su sangre, hermanos, ahí Él, hermanos, está tomando nuestro lugar. Lo que tú y yo teníamos que padecer, Él lo padeció en la cruz. Lo vamos a ver en Isaías 53. Pero quiero que vayamos a Levítico, por favor, 17:11, solamente para terminar. Termino con esto, hermano. Levítico 17. Porque Dios pone, hermano, que en la sangre esté la redención. Dios pone que a través de la sangre el hombre será redimido.
Y dice el verso 11, hermano, la vida del hombre está en la sangre. Y dice el verso 11, Levítico 17, verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado, escúchelo, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Hermano, Dios le da al hombre la sangre de los animales por expiación. ¿Y qué es expiación, hermano? ¿Qué entendemos por expiación? Porque muchas veces, hermanos, nos congregamos y no entendemos, hermanos, ni cuando menos los significados de la redención, la expiación, la justificación, la glorificación, la predestinación. Hermano, hay muchas cosas que a veces no entendemos y decimos amén, ¿no? Es como decimos, ¿y por qué Jesús es el Cristo? ¿Por qué Jesús se llama Jesucristo? Y mucha gente no sabe. Mucha gente no entiende por qué Jesús es el Cristo. No, es que Jesús es su nombre y Cristo es su apellido. Y todo eso lo tenemos que tener bien claro, hermano. Entonces, hermano, dice, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Esto quiere decir, hermano, que la única manera de que el hombre no muera era por medio del derramamiento de la sangre. Si el hombre no hacía este sacrificio delante de Dios, el hombre tenía que morir. El hombre no podía ser expiado, no podía ser perdonado. Por eso es que Dios dice que la da para expiación por nuestras almas, para que el hombre no muera mientras el Cristo iba a venir. Por eso, si lo vemos desde el Génesis 3:21, hermanos, hasta el último libro de Malaquías, de hecho, cuando Jesús viene, todavía, hermanos, ellos están haciendo el sacrificio. Están haciendo sacrificios. Porque el Cristo no había llegado. Pero cuando Él llega, Jesús va y le pone fin a ese culto. Ya no se necesita más derramamiento de sangre. Ya no se necesitan más sacrificios. Ya no. De hecho, Dios las llegó a aborrecer. Porque el hombre le perdió el sentido al derramamiento de la sangre. ¿Sí? Y para Dios llegó a ser aborrecible. Y aunque el hombre hacía el sacrificio, el hombre moría. El hombre tenía que ser llevado cautivo, tenía que ser llevado esclavo, tenía que venir sus enemigos y lo destruían. Porque el hombre perdió el sentido de la sangre. Pero Dios, hermano, le muestra el camino al hombre para que el hombre pueda estar con Dios. Y Él le muestra como el camino cada vez que tú derrames la sangre de un cordero en memoria de la promesa que yo te he dado, que tú crees que va a venir el Mesías y cuando Él venga todo va a terminar. Cuando tú lo hagas, yo estoy contigo. Por eso es que ya hemos visto que dice, y Dios caminó con Él, ¿verdad? Lo vimos en el Génesis y lo vamos a volver a ver. Y Dios caminó con Él. Y dice, y Noé fue hallado varón justo delante de Dios y estuvo con Él. Ah, la sangre. Abraham, hermanos, la sangre. Caín y Abel, la sangre. Es que todo el tiempo tenía que haber sangre, porque lo único que le lleva a tener relación al hombre con Dios era por medio del sacrificio. Por eso es que ahora cuando Cristo muere en la cruz, lo único que le permite al hombre tener una relación con Dios, volver a Dios, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Él muere para perdón de nuestros pecados y reconciliación para con Dios. Porque Él nos reconcilia y luego nos presenta nuevamente delante de Dios como justos y santos sin tener nada que ver con el pecado. Esta es la manera en como Cristo nos presenta ahora
delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, quitó lo que nos condenaba. Por eso el que está en Cristo no va a morir. Ya fue libre de la ira, del juicio y del castigo eterno. Cuando el hombre se encuentra con Dios, no va a morir. Podemos ver el ejemplo en el libro de Juan capítulo 11, cuando Jesús va a Lázaro. Ahí viene toda la explicación de que el hombre no va a morir cuando el hombre se encuentra con Dios. Amén. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a orar y continuamos Dios mediante el próximo miércoles a las 5. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche ya. Gracias porque verdaderamente, Señor, si se proclama el Evangelio del cual habla la Biblia, que Jesús es el Cristo, todo aquel que crea en este Evangelio no va a morir, sino que va a tener vida eterna para estar con Dios eternamente. Oro, Señor, para que al ser proclamado el Evangelio, los que hoy escuchen tu voz, Señor, pasen de muerte a vida eterna y sean trasladados de lo natural, de lo temporal, a lo eterno, Señor. Porque eso es lo que vino a hacer el Evangelio. El Evangelio vino a salvar al hombre. El Evangelio vino a solucionar el problema que tenía que ver con Satanás, con el pecado y con la separación. Yo oro, Señor, para que tú nos reveles esta verdad, Señor, cada día y sea profunda en nuestras vidas. Y que podamos tratar con el pecado, Señor, como algo grave, no de manera superficial. Señor, si algo ha hecho Satanás es encubrir el pecado para que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Pero tú, Señor, si tú traes luz a nuestras vidas, vamos a poder ver y vamos a poder ver correctamente. Señor, alumbra nuestro entendimiento por medio de tu palabra, por medio de la predicación del Evangelio, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta tierra. Y para que todos, Señor, aquellos que podamos ser salvos por medio de esta fe, Señor, podamos encontrarnos contigo y podamos, Señor, verdaderamente vivir para tu gloria y para tu honra. Yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos estás recreando y tú nos estás regenerando. Gracias, Dios, porque tú nos estás permitiendo volver a nuestro diseño original, a lo que éramos antes del Génesis 3. Señor, a los que ya están en Génesis 1 y 2, que puedan, Señor, experimentar el Evangelio en toda su plenitud. Que puedan, Señor, tener ojos para poder ver la necesidad que tiene el mundo por el Evangelio. Y a los que están, Señor, todavía atrapados en Génesis 3, bajo la muerte, el dolor, el sufrimiento y la separación y todos los problemas por haberse separado de Dios, Señor, que tengan ojos para poder salir de este estado y puedan volver a Dios. Oro, Señor, porque seas tú haciéndolo en todos y en cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a lo que a ti te place hacer. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo y ya hiciste en cada uno de nosotros. Señor, antes de partir,